Buenas tardes, sean bienvenidos a la última sesión de la mañana. En esta ocasión, Cipriano Callejas Hernández nos hablará de técnicas en control geométrico, derivación con respecto del dominio. Él estudia aquí en la Facultad de Ciencias. No. Adelante. Estudié en FES Acatlán. No, gracias. Ok, entonces vamos a empezar. Pues como ya les dijo, les vengo a manejar técnicas en control geométrico. Entonces vamos a ver qué es. Para eso me voy a regresar a qué es la teoría del control. La teoría del control, pues, estudia sistemas de este estilo. Puedo pensar en sistemas más complejos, ¿no? Pero en principio voy a pensar en sistemas que simplemente es una entrada, le hace algo y me regresa una salida. Simple y sencillo. No requiero más. ¿Ok? Entonces, en particular, si conozco cómo se comporta el sistema, es decir, el modelo interno, pues a mí los que me interesan son los sistemas que se pueden modelar por ecuaciones diferenciales, ¿no? En este caso, pues puse una ecuación diferencial ordinaria, aunque también puede ser una parcial si consideras que estos dos son operadores en espacio de Hilbert, ¿no? Bueno, ¿qué más? Pues vamos a ver los conceptos que tenemos en teoría del control. El principio es el conjunto de controles admisibles, ¿no? Porque pues yo puedo pensar en todos los posibles controles que yo quiera, pero sería muy ambiguo, entonces tengo que acotar a los controles que me interesan. ¿Vale? En otra cosa es el concepto de alcanzabilidad. Alcanzabilidad, sí. ¿Qué es? Que si yo empiezo en un punto, ¿no? O sea, tengo un dato inicial, yo quiero alcanzar un dato final, en un tiempo finito. Eso es control. O controlabilidad en particular. Porque control, debo aclarar que es muy extenso. Hay control óptimo, hay control geométrico, hay control de forma y otros más. Bueno, todos aquellos que se pueden alcanzar o que sí que pues, se pueden alcanzar se denominan como el conjunto de estados alcanzables, ¿no? Es de dónde parto del dato inicial respecto a qué control y esos son los que quiero alcanzar, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a describir la controlabilidad del sistema si puedo estudiar el conjunto de estados alcanzables. Entonces, veamos el primer ejemplo, ¿no? Entonces, el primer ejemplo es bien sencillo, me estoy agarrando la ecuación de transporte. Súper genial, ¿no? La ecuación de transporte con condiciones de Cauchy. ¿Y qué dice? C, T y L, estamos suponiendo que estamos aquí en un cuadradito, ¿no? Estamos en un cuadradito y estoy controlando esta parte. Entonces, ¿qué quiere decir que controla este sistema? Pues vamos a ver. Bueno, aquí hay una interpretación física. Esta ecuación se puede ver como una concentración química. Aquí, por ejemplo, pues pueden ver que esto es un garaje o es un estacionamiento. Y entonces le está entrando humo y están viendo cómo el humo, que el humo es este rojito, se está ahí moviendo en el fluido de aire, ¿no? El aire es el azulito. Entonces, la ecuación de transporte en particular modela, pues, la dispersión de cierto componente químico en un fluido. ¿Ok? Entonces, ahora sí. ¿Qué va a hacer para nosotros controlar el sistema? Entonces, controlar el sistema es que para esta ecuación, es exactamente controlable al tiempo t si para todo dato inicial y dato final en L2 existe un control en L2 tal que satisfaga que y en tiempo sea igual a y1. Necesito encontrar el control. Y tenemos este teorema que nos dice que exactamente es controlable, solamente que tenemos una condición ahí que el tiempo sea mayor que la longitud, ¿no? O sea que este sea más grande que este, ¿no? Que no sea un cuadrado. Ok, entonces vamos a demostrarlo. Para empezar, pues, ¿te acuerdan cómo resolver la de transporte? ¿Sí? La de transporte, si se fijan aquí, ¿esto como a qué se parece en cálculo 3? A una expresión derivativa total, ¿no? Pues más o menos, ¿no? O sea, más sencillo. ¿A qué se parece?
Pista, esto se ve como un producto punto. ¿Qué producto punto? El usual. Sí, pero ¿a quién estoy haciendo producto punto con quién? Estoy haciendo el producto, el gradiente de y, ¿no? Porque es la parcial de y con respecto a la primera variable, la parcial de y con respecto a la segunda variable, y producto punto. Usando el método de las características, ustedes pueden determinar una solución explícita del problema. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con eso. ¿Cómo vamos a demostrarlo? Pues va a ser por soluciones explícitas. Entonces vamos a ver. Entonces, consideremos, estoy suponiendo que quiero controlar para todo dato inicial y todo dato final. Entonces, en particular, me puedo tomar unos muy sencillos, ¿no? Me puedo tomar el 1 y el 0. Ajá. Entonces, notemos que por 1, por esta cosa, le estoy diciendo que y1 sea 0, ¿no? Entonces, sin importar u, tengo que y1, que y en t es 1. Y entonces, pues nunca voy a alcanzar ¿a quién? ¿Sí o no? Perdón, y0 es 1, ¿no? Ajá, entonces, si lo vengo aquí, pues y en t mayúscula, porque es para el que esté más grande, ajá, va a ser 1. Entonces, nunca voy a poder alcanzar al 0, ¿no? Porque eso para todo valor va a ser 1. Entonces, no es controlable al tiempo t. Sin embargo, si me considero a t mayor que l, que es lo que me decía el teorema, pues vamos a ver qué pasa. Aquí ya sean y dato inicial y dato final en L2, ¿no? Los que sean. Si definimos a u de t como y1 de este y u de t en 0 en este y en este, pues ustedes pueden ver que y en t grandota es igual a u de t y eso es y1. Porque aquí está, ¿no? ¿Hacen ahí un cambio de variable? Cortaste el rectángulo. ¿Perdón? Como que cortaste el rectángulo. Ajá, exactamente. Quise complementar lo que decía, ¿no? Entonces, pues, demostrado, el sistema es controlable exactamente. ¿Ok? Exactamente es que quiero alcanzar un estado fijo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. En particular, si yo tengo controlabilidad a 0, que ya no les puse, pero ustedes me pueden decir quién es controlabilidad a 0, usando esta definición. Lo mismito, ¿no? Ahora aquí va a ser controlable a 0 al tiempo t si para todo dato inicial y dato final, bueno, el dato final ya no sería porque el 0 está ahí, ¿no? Existe un control tal que aquí que es igual a ¿qué? A 0. Eso es controlabilidad a 0. Es decir, ¿a qué dato quiero alcanzar o qué estado quiero llevar al sistema? Pues al 0. Entonces, en particular, la ecuación de transporte, si yo tengo controlabilidad a 0, tengo controlabilidad exacta y equivalente. Solo en la de transporte, porque en la de calor y en la de ondas no es cierto. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Es claro que si tengo controlabilidad a 0, tengo controlabilidad, perdón, que si tengo controlabilidad exacta, tengo controlabilidad a 0. ¿Eso es claro para ustedes que es sencillo? Porque si estoy pidiendo que para todo y dato inicial y dato final en L2 se cumpla esto, pues en particular el 0 está en L2 y en particular esto puede ser 0, ¿no? Entonces, controlabilidad exacta, controlabilidad a 0, es trivial, ¿sí? Vamos a ver el recíproco, ¿no? Entonces, aquí está un poquito más cañón. La idea va a ser construir un dato inicial y un control tal que se cumpla lo que queremos, asumiendo controlabilidad a 0. ¿Ok? Entonces vamos a ver. ¿Qué significaría esto que puse aquí? Pues que y barrita es solución de este problema, ¿no? ¿Sí? Lo que yo puse que quiero aquí es solución de este problema, ¿sí? Porque justamente le estoy pidiendo que y en t grandota sea 1, ¿no? Ajá. Entonces, por otro lado, vemos que por la controlabilidad del sistema inicial, pues entonces existe un control
tal que la solución del problema de Cauchy, en particular, va a ser 0, ¿no? ¿Sí? Lo único que cambié fue esta dato inicial, ¿no? Ajá. ¿Sí? Ok, entonces, pues ya muy fácil. Defino a U como U rayita, U circunflejo. Ajá. Y Y lo defino como Y rayita y Y circunflejo, ¿no? Y y U satisfacen la inicial y por lo tanto, pues si yo calculo esa Y aquí en T mayúscula para todo X, pues ¿quién es esta? ¿Quién era esta? Era Y1, ¿no? Ajá. Y por otro lado, Y circunflejo en T, en X, era 0, ¿no? Por lo tanto, pues si yo calculo esta que se ve como la suma, me va a quedar Y1. Y por lo tanto, se prueba la controlabilidad exacta. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Sin embargo, ¿qué me falta probar? Porque yo, ¿qué hice? Yo asumí que existían, ¿no? Asumí que existían ¿no? Y0 y U en L2. Ajá. Entonces me falta ver que realmente existen ahí en L2, ¿no? Porque yo lo supuse que existían. Resuelve este problema con este dato inicial, resuelves este otro problema y te ves aquí y ya, ¿no? Entonces, pues todo lo hice asumiendo que existían ese control y ese dato inicial en L2, ¿no? Entonces vamos a ver que realmente eso existe. Y entonces vamos a considerar otro problema, con la única diferencia es que aquí en el dato inicial le vamos a poner Y1 de L menos X. ¿Ya están familiarizados con espacios Sobolev? Son espacios de Hilbert, ¿no? Entonces me dice que Z en particular está en el espacio de Hilbert, que va de 0L a H-1. H-1 es el dual de H10. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque esto es como un operador diferencial, ¿no? ¿Sí? O sea, si yo le aplico a la parcial de T más la parcial de X una U, me va a dar eso, ¿no? Una Z, perdón. Ajá. Ok, entonces, pues podemos definir a Y0 como Z de esto, a U como Z en esto, bueno, más aún, Z en puntito y en L está en H-1, pero, pues H-1 tiene L2, entonces, pues Z está en L2. Y si yo defino a Z de esta forma, pues tengo a Y0. Si defino a Z de esta otra forma, tengo a Y barrita. Pues Z está en L2, esta cosa está en L2, esta cosa está en L2. Más aún, si yo defino a Y como Z de esta cosa, es solución del sistema inicial. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? H-1 es el dual de H10. ¿Ok? H10 son todas las funciones que son L2 y que su derivada o su gradiente débil está en L2 y aparte se anula en la frontera. ¿Ok? Ok, entonces vamos al ejemplo 2. Esta es la ecuación de calor. Me estoy agarrando la ecuación de calor en una dimensión, súper fácil, ¿no? Le estoy diciendo que pues en 0 y en pi pues sea 0, ¿no? Si es temperatura, pues estoy diciendo que la barra en el extremo final y el extremo inicial tienen temperatura 0. Vamos a definir qué significaría controlar la ecuación de calor. Aquí le estoy dando otra cosa. Entonces, tenemos controlabilidad exacta, ¿no? ¿Qué era? Alcanzar ese estado que queremos. Controlabilidad 0 es alcanzar al 0, ¿no? Entonces, como lo que está no queriendo alcanzarlo, pero estoy muy cerca, sería controlabilidad aproximada. Entonces, ¿qué sea controlable aproximadamente? Pues que me estoy acercando muy chiquito, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí más aún se puede probar que la ecuación de calor no es controlable exactamente, solamente si consideramos el control, porque aquí el control ya no es, o sea, aquí, si se dan cuenta aquí, ¿dónde estaba el control? Aquí, ¿no?
Ajá. Aquí mi control ya es interno. Ya estoy aquí, ¿no? Ya es U por la característica de W. Es decir, si tengo 0 a pi, me estoy controlando en un pedacito, ¿no? Ajá, en un pedacito de ese intervalo. ¿Sí? O sea, mi varilla va a ser a pi, ¿no? Estoy controlando solamente en un pedacito. Estoy metiéndole calor. Ajá. Ajá. Podemos controlar. Hablar de control frontera. Entonces, bueno, pues sí, en particular no es controlable, solamente si el soporte de la chi es todo la barra. ¿Ok? ¿Cómo se demuestra? Pues se hace soluciones explícitas, porque se puede calcular la solución de esta cosa. ¿Ok? Entonces vamos a ver esto. Bueno, aparte, no es controlable. Bueno, si consideramos ahora, o sea, a ver otra vez. Si nuestro omeguita no es todo el 0pi, tenemos algo que se llama efecto regularizante. Es decir, yo no puedo alcanzar algo que no tengo. Entonces vamos a verlo. Este ejemplo me gusta porque puedes ver explícitamente a dónde llega la solución que quieres alcanzar. Entonces, pues como ya les había dicho, estudiar la controlabilidad de un sistema, pues es equivalente a estudiar el conjunto de estados alcanzables. En particular, si se fijan aquí, ¿no? Esto les dice como que el conjunto de estados alcanzables es ¿qué? Está muy cercano, ¿no? ¿Qué significaría? Que es denso, ¿no? El conjunto de estados... Esto, hablando del conjunto de estados alcanzables, significa que ese es denso en el que lo quiero controlar. ¿En dónde lo quiero controlar? En L2. Entonces, pues bueno, aquí está el conjunto de estados alcanzables explícitamente, ¿no? Son todas las soluciones en tiempo t, tal que es solución de ahí para un control dado aquí. Ese es el conjunto de estados alcanzables. En particular, si estoy estudiando la controlabilidad exacta, el conjunto de estados alcanzables, ¿qué tiene que hacer? Porque si quiero controlabilidad aproximada, pues eso significa que es denso, ¿no? Si es controlabilidad exacta, pues estoy viendo que para todo dato inicial puedo alcanzar a 1 aquí, ¿no? Eso me significaría que R sería igual a L2. ¿Ok? O sea, controlabilidad exacta es que R... ¿Sí se ve? ¿Y quién sería controlabilidad 0? Hablando del conjunto de estos alcanzables. Pues que el 0 esté contenido aquí. ¿Sí? Si quiero controlabilidad exacta, es que el conjunto de estos alcanzables sea igual al espacio en el que quiero alcanzarlos, ¿no? Que sea aproximadamente controlable es que sea un subespacio denso, ¿no? Y que sea controlable a 0, que contenga el 0. Entonces, pues, si ustedes recuerdan, la ecuación de calor se puede dar explícitamente con series de Fourier. Entonces, en particular yo quiero ver cómo son estas soluciones, ¿no? O sea, las soluciones en tiempo t con un control. Pues, ¿quién sería? Aquella a la que le puedo ajustar una serie de Fourier, ¿no? Si recuerdan, se puede resolver haciendo varias variables separables, ¿no? Es decir, supongo que la solución se puede ver como una cosa que depende del tiempo, por otra cosa que depende del espacio, ¿vale? Entonces, pues veamos quién es explícitamente esto. Explícitamente esto es esta integral fea. Esto se sale por los coeficientes de Fourier, que aquí están. Entonces veamos en dónde caeríamos si estuviéramos estudiando esta solución.
Pues vamos a ver. Queremos que esté en L2, ¿no? Eso es lo que nos interesaría. Sin embargo, si yo saco aquí la norma al cuadrado, pues esto es equivalente a sacar el valor absoluto al cuadrado, menor o igual. Aquí pues el paso intermedio es que este sale, ¿no? Ajá, o sea, este es un producto de valores absolutos. Entonces, este es el valor absoluto de este por el valor absoluto de este. Ajá. Menor o igual que el valor absoluto de lo que está dentro. Ajá. Luego ocupo Helder con un medio y un medio y llego a esto. Porque si se dan cuenta, el HN ya tiene el cuadrado adentro. Ajá. Pues Helder me diría que esta cosa va a ser 2 veces n cuadrada, ¿no? O k, como le quieran decir. Y de ahí sale este 1 entre k cuadrado. Ajá. Bueno, HN pues ya estaba en L2, ¿no? Ajá, HN son los... Aquí es UN, perdón. UN, o sea, son los controles. Entonces los controles estaban en L2. Esta cosa ya está acotada. Esta cosa ya está acotada. Entonces esta cosa está acotada. Sin embargo, H está en H1. Ajá. ¿Dónde queríamos llegar? A L2. ¿Pero dónde vimos que está la solución? H1, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? No lo llegamos a alcanzar, ¿no? Entonces uno podría pensar, bueno, pues agárrate un espacio más chiquito, ¿no? El espacio más chiquito que puedes agarrar, de hecho, son las soluciones de otra ecuación del calor. Entonces, pues, ¿para qué? ¿No? Entonces vamos a considerar, pues, lo que estábamos viendo, que es que pedir a controlabilidad exacta es demasiado. No puedo alcanzarlo. Entonces vamos a ver controlabilidad aproximada. Esto ya no, creo que no se los demostré, ¿o sí? No. Esto no se los demostré, pero pues como les había dicho, es equivalente a demostrar que R de 0 es denso en L2, ¿no? Entonces veamos, el sistema es aproximadamente controlable al tiempo t. Bueno, aquí, para hacerme la vida más fácil, yo no voy a partir de un dato inicial Y0, sino voy a partir de algo más fácil. ¿Quién sería? 0. Ajá. Entonces, este lema me dice que yo puedo puedo hacer que el sistema sea aproximadamente controlable al tiempo t en L2, ajá, si solo si es aproximadamente controlable con el dato inicial Y0. Ajá. Es decir, si yo parto de Y0 a YT, pues me puedo acercar al dato final, ¿no? O que si parto de 0 a YT, también me puedo acercar al dato final. ¿Ok? Entonces, ¿qué se ocupa? Para demostrar controlabilidad aproximada, muchas veces se ocupa algo que se llama sistema adjunto. Sistema adjunto, ¿por qué? Porque si esta cosa es como un operador diferencial, ¿no? Piensa en una transformación lineal. Entonces, ¿quién sería el sistema adjunto? Pues el operador adjunto, ¿no? El que te cambia ahí el producto interno. Ajá. Entonces, se puede decir que ese es el sistema adjunto. Es ese que si multiplicas te va a cambiar en algún sentido un producto interno. ¿Ok? La única diferencia es que yo parto de un dato final, ¿no? Entonces, a todos, de hecho, ¿coincides? Sí, ¿no? ¿Coincide? Creo yo. Sí. Aquí es x, aquí me equivoqué. O sea, es la segunda derivada de y con respecto a x. De hecho, coincide aquí, entonces pues es autoadjunto. Pero parto de aquí. O sea, la única diferencia es esta, que estoy partiendo de aquí. Entonces, lo que ocupo para demostrar controlabilidad aproximada es algo que se llama un resultado de continuación única. ¿Qué es la continuación única? Que si me agarro la solución de B, bueno, de este sistema, del adjunto, si B es igual a 0 casi para todo punto, porque estoy trabajando con soluciones débiles, ajá. Si B es 0 casi en todo punto, en el chiquito producto cruz el tiempo que quiero, si eso implica que este es 0, entonces el sistema es aproximadamente controlable en t mayor que 0 en L2. Entonces, en palabras, ¿qué significa? Que si esto pasa, ¿qué tiene que pasar con el conjunto de estados alcanzables? O sea, si esto pasa, implica que
el conjunto de estados alcanzables es denso en L2. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero probar. Entonces, ahí les va la demostración. La demostración pues está basada en uno de los tantos corolarios del teorema de Hahn-Banach, que me dice que pues subespacio de este es denso si su ortogonal solamente es el 0. Eso es lo que me dice uno de los tantos corolarios de Hahn-Banach. Entonces voy a partir por ahí. Voy a suponer por contradicción. Entonces me agarro un BT en el ortogonal. Pero supongo que no es 0. ¿Va? Luego, multiplicando al sistema inicial, ¿no? Estoy suponiendo también que estoy partiendo del dato inicial 0, ¿eh? Entonces, si yo multiplico al sistema inicial por la solución de este, multiplico al sistema inicial por B, ¿no? Hago integración por partes, considero la solución, las condiciones iniciales, las condiciones de frontera, etcétera, etcétera, y ustedes pueden llegar a que se llega a esta ecuación. Es decir, que la integral de 0 a pi de dt, que es el que nos interesa, por y en el tiempo final, es igual a esta otra integral, ¿no? Ahora, yo supuse que dt estaba en la ortogonal. Ajá. Entonces, eso me implicaría que d con y de t, porque ¿quiénes viven en el ortogonal? Las yt, ¿no? Entonces, este es el producto interno. Ajá. Entonces, me está diciendo que d por yt de la integral es igual a 0. De ahí entonces que esto es igual a 0. Ajá. Por lo tanto, esto es igual a 0. Pero como esto es igual a 0 y para toda d, ¿no? Pero para toda u, o sea, la que se está moviendo es u, y 1 es 0, porque si es 0, pues tenía el control 0, y pues eso se comporta como quiere, ¿no? Ahí no estaría controlando nada. Entonces 1 puede ser 0. Por lo tanto, ¿qué me queda? Pues que b de t es 0. Pero yo supuse la continuación única, ¿no? Entonces, ¿eso qué me implicaba? Que b de t era 0. Ajá, pues contradicción. Porque yo había, por hipótesis, decía que b de t no era 0. Ajá. Entonces, pues sí, se puede ver que el sistema es aproximadamente controlable. ¿Qué más? Bueno, hay otra técnica para ver controlabilidad aproximada, y eso es un método variacional. Es considerar un funcional de este estilo. Ajá. ¿Cómo se construyen? Pues es todo una artesanía. Porque pues tienes que considerar un funcional que se adecue a tus necesidades, ¿no? Porque este lema nos dice que si existe un B circunflejo que es mínimo del funcional, ajá, si yo a ese mínimo lo restrinjo al chiquito, eso me es igual al control. Entonces, no nada más estoy controlando aproximadamente, sino me está dando un control explícito. Es decir, ¿quién va a ser el que me va a llevar a ese estado que quiero? Ajá, entonces, los métodos variacionales también sirven. Ahora, pues hay que ver que ciertamente este funcional alcanza un mínimo. Para eso, pues ocupamos técnicas de análisis funcional, que me dice que un funcional en ciertas hipótesis tiene un mínimo si es continuo, convexo y coercivo. Continuo, pues es que si yo me agarro una sucesión de estas Bn, pues va a converger a la imagen de la cosa que converge las Bn, ¿no? ¿Qué es convexo? Pues que si me agarro una comisión convexa, eso es menor o igual, que bla, 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 ¿no? Y coercivo, que sería lo nuevo para ustedes, es que el límite de esta cosa, cuando la norma de B de t tiende a, si no mal recuerdo, a 0, todo esto tiende a 0. Ajá, eso significa coercividad. Entonces, pues ahora sí que hay de lo que más les guste. Ustedes pueden probar esto, es decir, pueden agarrarse la solución de aquí, ver que si cuando eso es 0, entonces el dato que tomé aquí es 0, o pueden construirse un funcional y pues ver que sea continuo, convexo y coercivo. Ahora sí que lo que más les guste. Y bueno,
cuando yo hice mi tesis, pues dije, estudié o sea, esta sería la parabólica, ¿no? Estudié las parabólicas. Se puede hablar lo mismo para la ecuación de onda, que sería hiperbólica, ¿no? ¿Y qué es lo que ha notado? Que el control depende mucho de quién. O sea, controlabilidad es un concepto que depende de qué. ¿De qué depende? Ah, ya no lo puse aquí. Pero siempre depende del tiempo, ¿no? Es claro que pues o sea, tiene sentido hablar de controlabilidad en ecuaciones evolutivas, ¿no? En parabólicas e hiperbólicas, ¿no? O la ecuación de calor y la ecuación de ondas. O la ecuación de transporte, ¿no? Aquellas que tengan explícito el cambio en el tiempo. Entonces, yo cuando estudié estas cosas, pues uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con las elípticas? ¿Qué pasa con las que no dependen del tiempo? ¿Vale? Entonces, esto fue lo que hice en la tesis, ver qué pasaría si ahora me considero controlar, tengo que definir en qué sentido, pues la ecuación, ¿no? Entonces, pues vamos a ver rápido, ya me queda un poquito de tiempo. Hay un área que se llama Optimal Shape Design, diseño de forma óptima, como lo quieran ver, pero la idea es que ustedes están acostumbrados al cálculo de variaciones de este estilo, ¿no? O sea, minimizan un funcional sobre un conjunto tal que sea de esta forma. Lo que ahora a mí me interesa es considerar cómo cambia el dominio en el que quiero, ¿ok? Eso es lo que me interesa en las elípticas. Entonces vamos a plantear el problema. Me considero a FNL2, W está fuertemente contenido en omega, es regular, de hecho es simplemente conexo, no es que se me voy a ponerlo, pero esto significa que W está en omega y su cerradura está en omega, ¿ok? Entonces la pregunta que me planteo es, tengo aquí una elíptica que es la de Poisson, o la de Laplace, como quieran verla. ¿Existirá un dominio omega tal que pues contenga el chiquito y que si yo me agarro la solución restringida a ese chiquito sea al valor prescrito que tengo? Esa va a ser la forma en que yo voy a hablar de controlabilidad en elípticas. Quiero encontrar ahora, ¿quién va a ser mi control ahora? El dominio, ¿ok? Entonces, pues ya se han hecho resultados. La primera que se trabajó es como un problema de optimización, es decir, si consideran este funcional, pueden pensarse si existe el mínimo, ¿no? O minimizar dicho funcional. Ya Denis Chenas, en 1975, dio una respuesta afirmativa en su artículo. ¿Y cuál es la idea de demostración? Me encanta porque es muy fácil. O sea, bueno, son como 30 páginas, pero la idea está muy padre, ¿no? Y es, pues, en cálculo 1, ¿qué saben para encontrar mínimos y máximos? Si tiene una función continua en un compacto, alcanza su máximo y su mínimo, ¿no? Entonces, esa es la idea. Claro, hay que ver cuándo este funcional es continuo en cierto conjunto de controles admisibles y ya hay que dar un concepto o un resultado de compacidad para ese conjunto de estados de controles admisibles. Entonces, si yo doy un resultado de compacidad para U y digo que J es continuo ahí, pues ya la hice, ¿no? No se tiene unicidad, porque si yo considero los eigenvalores de Laplaciano, pues tengo este pedacito, ¿no? Yo tengo este pedacito, sin embargo, porque el seno es impar, pues yo puedo extenderlo para allá, puedo extenderlo para acá y para acá. Entonces, me puedo considerar el mismo problema, pero con todo este grandote, y pues ya valió. No es único. ¿Ok? Entonces, me puedo plantear el problema como controlabilidad exacta, es decir, cuándo puedo alcanzar exactamente al valor prescrito o cuándo me puedo acercar mucho a él. Entonces, tenemos que estudiar la aplicación esta, ¿no? Que a cada dominio le asigna su solución en ese dominio. Claramente, esta cosa no es lineal, porque no sé, o sea, por lo menos yo no tengo idea de cómo pensar
cómo sumar dos dominios y cómo sacar la solución de esa suma. Y luego aparte, pues si existiera, pues tendría que pegarlas muy bien, porque podría tener una discontinuidad así y luego aquí otra, ¿no? Entonces está muy difícil que todo se comporte como queremos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando no sabemos resolver el problema así, pues lo linealizamos, ¿no? Pero linealizarlo significaría sacar la derivada de esta cosa. Entonces, la derivada de esta cosa sería derivar con respecto de ¿quién? Del dominio, exactamente. Entonces, esa es la teoría que les vengo a platicar hoy, que creo que ya no me va a dar chance. Pero, ¿cómo se hace? Fijamos un dominio, ¿no? Y lo que vamos a hacer es perturbaciones de él. ¿Qué tipo de perturbaciones? Pues van a ser, voy a agarrarme un punto en el dominio y lo voy a como a trasladar en un vector. Y ese va a ser mi nuevo dominio. Claro que esos vectores o esos campos vectoriales pues tienen que ser lo suficientemente suaves para que si mi dominio era suave, pues mis perturbaciones sean suaves. Porque si no tengo suavidad, pues puedo perder yo unicidad, ¿no? Entonces, mi sistema a estudiar va a ser el trasladado, bueno, el perturbado, ¿no? Como lo quieran ver. Es decir, ahora ya mi aplicación no va a depender del dominio, sino va a depender de la perturbación que le hice al dominio. Y entonces ahora sí tiene sentido derivar, ¿no? Porque ya no tengo una aplicación que va de esta cosa, que no tienen para nada estructura algebraica, porque ¿quién era esto? Pues simplemente todos los dominios que contenían a la hormiguita chiquito bien adentro. No tengo una estructura algebraica para ello. Entonces, pues tengo que trabajar con algo que sí conozca, con donde derivan las tetas, que van a ser va a ser un espacio de Banach comúnmente. Entonces, pues el problema se reduce a estudiar el conjunto de estos alcanzables, como ya les había dicho. Sin embargo, si yo lo considero así solito, pues nada más van a ser todas las soluciones con teta en este espacio de Banach, ¿no? Tal que se cumple esto. Sin embargo, eso no me da unicidad por ecuaciones diferenciales parciales. Necesito considerar condiciones de frontera o condiciones iniciales. Entonces, realmente el que me interesa estudiar es es decir, el conjunto de las trazas. Las trazas es porque si yo tengo estoy trabajando con soluciones débiles, ¿no? Con funciones en L2. Las funciones en L2 no tienen por qué desvanecerse en la frontera, ¿no? Porque aparte, pues la frontera de un dominio en Rn, pues tiene medida 0, ¿no? Entonces, para empezar, no tiene sentido hablar ahí de qué valores toca en la frontera, ¿no? Entonces, se considera un operador que se llama el operador traza. ¿Ok? Y pues creo que ya me voy a saltar esto. Bueno, se puede ver que lo que queremos, tengo también un efecto de regularidad. Se puede ver que yo puedo alcanzar hasta una solución analítica. Entonces, si quiero controlar en L2, perdí. O sea, estoy yéndome muy allá, ¿no? No puedo alcanzar algo que está bien chiquito y está muy poco regular. Entonces, también se tiene un efecto de regularidad. Y entonces hay que trabajar con la linealización del problema, ¿no? Entonces, doy la definición que qué significa que una función sea localmente derivable. Entonces, como está siempre cambiando de la perturbación, yo no puedo hablar de la derivada en un punto porque siempre está cambiando. Sin embargo, puedo hablar de la derivada en todos aquellos conjuntos en los que la perturbación está definida, ¿no? En todos los chiquitos en los que la perturbación está definida, eso sí puedo hablar. Entonces, ¿cuándo va a ser derivable localmente? Cuando para todo chiquito donde las perturbaciones están definidas, ahí sea derivable. Ajá, o sea, me estoy agarrando a todos y estoy viendo la derivabilidad de cada uno. Entonces, bueno, hay que ver que realmente se cumple eso. ¿Y cómo se demuestra? Pues se tiene que demostrar ¿no? Que se lo resumo. Hay que ver cuándo para estudiar lo que yo tengo, pues tengo que estudiar realmente la derivada local. Entonces, para que exista, yo tengo que ver la derivabilidad de esta cosa, que es z de u, o la solución. Aquí me equivoqué, es teta, o sea, es la solución correspondiente a esa perturbación, composición con la identidad más la perturbación que era teta. Entonces yo tengo que ver que esta cosa sea derivable.
esto es claramente derivable porque lo tomé en un espacio de Banach que ya contiene sus derivadas. ¿Ok? Entonces la pregunta sería, ¿cuándo esta cosa es derivable, no? Ahí sí no tengo forma. ¿Qué ocupo? El teorema el teorema de la función implícita. ¿Ok? Entonces, si yo considero una función en el producto cruz de estos espacios que va a LP, si yo pruebo que f es continua, diferenciable, y aparte que si yo saco la derivada con respecto de la segunda variable es un isomorfismo entre los espacios, pues puedo conseguir una g que me va a llevar ahí. Justamente g va a ser z de u, y g coincide con ser derivable. Y ahí tengo la derivable de z de u. ¿Va? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? B asterisco 2p es este. Es W2p intersección W1p y quiero llegar a LP. Ajá, entonces tengo que ver que el laplaciano definido así es inyectivo y es biyectivo. ¿Lineal? Claro que sí. ¿No? Eso es claro. Entonces tengo que ver que es inyectivo y es suprayectivo. Para ver que es inyectivo, pues me puedo tomar el principio del máximo y ya lo logré. El problema es cuando considero cuándo sea sobrayectivo, es decir, si yo considero un problema de este estilo, ¿no? O sea, aquí. O sea, voy a considerar este problema, pero ahora, cuando si f está en LP, y está aquí. Eso significaría que sea suprayectivo, ¿no? Ajá, que si yo me agarro una f en LP, cuando la solución asociada a ese problema está en este espacio. ¿Cómo se hace? Pues se considera algo que se llama el exponente crítico de Sobolev y el problema se parte en tres casos. Si P es igual a 2, pues ya la hice, porque tengo las soluciones débiles de Laplaciano, tengo el teorema de representación de Riesz o el teorema de Lax-Milgram y con ese ya. Los problemas va a ser cuando esté en 1 entre 2 y cuando sea mayor que 2. Sin embargo, cuando esté 1 entre 2, pues voy a considerar el problema regularizado. Si ustedes ya vieron sucesiones regularizantes, si yo regularizo a f, pues puedo alcanzar a cualquier LP que yo quiera. Entonces, me tengo que considerar este problema y ver cuándo S realmente está aquí. Puedo pedirme que f esté en L2 y en LP. Y se puede ver que esto tiene solución aquí. Iterativamente eso, y como la delicadeza es ver cuándo podemos ocupar el teorema de Redlich-Kondrashov, que me dice que W1P está contenido en las continuas, si, solo si, P es mayor que la dimensión. Entonces, aquí hay que jugarle bastante para ver cuándo me rebaso la dimensión para caer en las continuas. Si caigo en las continuas, pues caigo aquí. Soy feliz. ¿Ok? Y bueno, tengo la proposición de que justamente tengo la elección del problema y justamente esa elección del problema pues es lo que quería, ¿no? La derivada local. Y bueno, tengo un principio de continuación única que ya no les platico, pero hago lo mismo, solamente que aquí vean que la continuación única es un poquito diferente, porque si la solución de este problema es 0, voy a implicar que esta g es 0. Entonces, se puede hacer lo mismo, se multiplica la solución del adjunto por el principal, se puede llegar a esta cosa, yo estoy asumiendo que esto no es 0, entonces esta cosa tiene que ser 0, considero este sistema, entonces por un resultado de Schmidt y Weck se puede ver que eso es 0 donde quería,
Por otro lado, considero el otro sistema, que es en el chiquito, porque aquí le estoy quitando el chiquito, pues aquí es 0 aquí, ¿no? Entonces, si es 0 aquí y es 0 aquí, es 0 en todo el omega, luego esto es como una distribución, entonces esto es como la integral de g por b. Entonces, si b no es 0, pues g es igual a 0, ¿no? Porque phi es 0. O sea, esta cosa es igual a 0 porque phi ya vi que era 0. Ajá, entonces, por lo tanto, g tiene que ser 0. Y pues ya con eso se prueba que el rango de linealizado en 0 es denso en L2. Y pues muchas gracias. Jesucristo. ¿Preguntas para el expositor? Me fui muy rápido, perdón. ¿No? Vale. ¿Le agradecemos nuevamente? Ay, gracias. Y bueno, ahora el expositor hará una pregunta a los asistentes de lo que quiera para dar el Ok, a ver. ¿Quién me dice, estudiando el conjunto de estados alcanzables, qué tendría que cumplirse para que este sea exactamente controlable? En L2. No. Exactamente controlable. El conjunto de estados iniciales, ¿qué tiene que ser? Bueno, que sea controlable a 0. ¿Qué tiene que cumplir el conjunto de estados alcanzables? ¿Qué tiene que cumplir? Jesucristo. O sea, ¿cómo se llama? Entonces, ¿no? Otra. Bueno, ¿cómo consideré la controlabilidad? ¿Cómo se planteó el problema de controlabilidad en elípticas? ¿Quién era mi control? El dominio. Pero ella es, ella no cuenta. Ay, Jesucristo. ¿Era único el problema? ¿Tenía unicidad? No, ¿por qué no tenía unicidad? Porque cambiaba en, o sea, ¿cómo lo dijiste? O sea, Mira, se los pongo y ustedes me explican qué. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tengo unicidad? bueno, pues puede recorrer, ¿no? O sea, la solución, pues la paridad. Ajá. ¿Mande? Por la paridad. ¿Paridad? Digo, porque se podía trasladar, ¿no? Entonces. ¿Se puede? ¿Qué? Empieza con E. Extender. Pues ya, muchas gracias. Gracias por venir. Esta fue la última plática de la sesión de la mañana. Los invitamos a que se hagan las pláticas de la sesión de la tarde. Muchas gracias. Gracias.